a este programa. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 21 21 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a la 1 del mediodía, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. Alquiler con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría especialista líder. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. En el radar este miércoles tenemos a Palantir. Las acciones se han disparado más de 10 puntos tras las buenas previsiones de ingresos anuales. Aún con la vista puesta a la publicación de resultados el próximo lunes, la compañía supera su previsión de ingresos de $800 millones, gracias sobre todo a la inteligencia artificial. Roberto. A estas grandes previsiones, Susana, se le unen los grandes resultados del cuarto trimestre. Los ingresos de la compañía aumentaron un 36% en el trimestre, destacando sobre todo los ingresos comerciales, que aumentaron un 64%. Además, las ventas crecieron un 29%. Es sobre todo lo que reluce en Palantir. Rafael Ojeda, analista independiente. ¿El pero que le podemos encontrar a la compañía? Bueno, pues quizás una posible sobrevalorización con un PER muy elevado, sobre todo si consideramos que está en el sector de la inteligencia artificial generativa y ante las dudas que puede marcar Nvidia, que marca un poco el sector, y los elevados costes y la enorme competencia, ¿no?, que aparece en este sector proveniente de China, bueno, pues puede hacer tambalear un poco la compañía después de la tremenda subida del último año. Seguiría un crecimiento estelar que ya experimentó en 2024, cuando se colocó como la firma del S&P 500 que más había subido en el conjunto del año. Si lo consiguió, es en parte por adelantarse a la fiebre por la inteligencia artificial en 2023. Alex Karp, CEO de Palantir.
A diferencia de la mayoría de la gente, hemos estado involucrados en lo que la gente llama IA durante los últimos 567 años en el entorno clasificado, construyendo sistemas que le permitirán identificar posiciones adversas. Y en ese contexto hemos creado una tecnología propia que le permitirá trabajar con grandes modelos lingüísticos de forma segura, mejorarlos y ponerlos en libertad condicional en toda su empresa. Llevo 20 años en esto y sé que los demás tardarán 4 o 5 años en construirlo. Y es que no se puede hablar del crecimiento exponencial de Palantir sin hablar de la influencia de Karp. Alex Karp es un multimillonario neoyorquino que fundó la empresa de software Palantir en el año 2004. A pesar de que se doctoró en Derecho en Stanford, pronto se decantó por la tecnología. La compañía tiene 2 negocios principales: Palantir Gothard, que sirve a los analistas de los servicios de inteligencia de Estados Unidos en actividades de contraterrorismo, y Palantir Metropolis, usado por fondos de cobertura y entidades financieras. Sus clientes gubernamentales supusieron el 45% de los clientes totales en 2024. ¿Cómo cambiará todo esto con Donald Trump? Pues de momento las políticas del presidente estadounidense han beneficiado enormemente a la compañía. Hace 2 semanas Trump revocó una orden ejecutiva que tenía como objetivo reducir los riesgos del desarrollo de la inteligencia artificial. Además, la intención de incrementar el gasto en desarrollo militar hizo que la capitalización de Palantir se incrementara en $23.000 millones desde su investidura. A pesar de que en el pasado Alex Karp mostró su simpatía por Hillary Clinton, John Lonsdale, cofundador de Palantir, dijo esto sobre la victoria de Donald Trump. Esta es una gran victoria para el lado de la libertad de expresión. Ya sabes, hay un gran cambio de vibraciones con la victoria del presidente Trump, con Elon, que ha estado presionando muy duro en esto. Ha habido un montón de nosotros empujando, pero él es obviamente el mayor campeón. Y es genial. Mark Zuckerberg básicamente ha cedido y ha dicho: ¿sabes qué? Estaba equivocado. Y ya sabes, la gente ya no confía en mis sensores. Vamos a rehacerlo completamente. Vamos a seguir el ejemplo de Elon. ¿Y qué pasa con DeepSeek? Ryan Taylor, director de ingresos de Palantir, declaró a Reuters que la compañía disuadirá a sus clientes de utilizar DeepSeek, añadiendo que los clientes del gobierno estadounidense no podrían utilizar los modelos de la empresa china. Capital Intereconomía. Invertir en futuro. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Si te sientes cansado, sin energías o con el estrés del día a día, confía en Moshi Moshi, un producto de Sol Naturaleza para mineralizar tu cuerpo integralmente y ganar en vitalidad. Renuévate y obtén el beneficio de los minerales con Moshi Moshi. Infórmate en el 91 31 31 409 o en solnaturaleza.es. Te esperamos. Si eres emprendedor, empresario, autónomo, dueño de un negocio o una pyme, este es tu sitio. Negocios de carne y hueso. Cada jueves a la 1 de la tarde en Radio Intereconomía con Mariló Sánchez Fuentes. Capital Intereconomía con la inversión de impacto. Esto es Radio Intereconomía y en este espacio cada miércoles miramos a las criptomonedas. Bitcoin, tiempo real, $97.850. Y Ethereum rebota frente al día de ayer casi un 3% y lo tenemos en $2.785. Vamos a intentar comprender sus movimientos, explicarles las noticias que están afectando a su negociación y mirar un poquito a futuro. ¿Con quién? Con Javier Pastor de Bit2Me. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Susana, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Y esta semana Bitcoin, el resto de las criptomonedas como el resto del mundo, ha estado escuchando a Donald Trump. La guerra comercial iniciada por Trump ha sacudido al mercado cripto.
Sin embargo, y hemos visto que Bitcoin llegó a caer hasta un 6% en un solo día, muy rápidamente, pero luego no ha recuperado todo. ¿Cómo interpretas este movimiento de Bitcoin y que le afecten las mismas cosas que le afectan a los activos tradicionales? Bueno, lo que hemos visto con Bitcoin en las últimas 48 horas, yo creo que es un reflejo de su naturaleza como activo emergente, ¿no? En un primer momento tuvimos una reacción de pánico similar a la que ocurre en los mercados tradicionales, pues cuando hay incertidumbre, ¿no? Primero un desplome orquestado que expulsa a los pequeños inversores y genera miedo, y después una recuperación rápida impulsada pues por los grandes capitales. En este caso, Bitcoin pasó de $106.000 a 92.000 en muy pocas horas, liquidando, Susana, cerca de 800.000 millones en posiciones apalancadas, pero lo más interesante es que los grandes inversores han aprovechado esta caída para comprar barato dentro del precio en el que estamos ya y hacer subir el precio nuevamente, ¿no? Lo interesante aquí es que Bitcoin se comportó mejor que muchas altcoins, algunas pues que vimos con caídas de casi más del 40%, y esto refuerza la idea de que Bitcoin es visto cada vez más como un activo sólido frente a crisis económicas. A medida que la guerra comercial evolucione y los mercados sigan siendo volátiles, pues Bitcoin podría beneficiarse aún más si se convierte en esa promesa, ¿no? En ese refugio de valor ante la incertidumbre que estamos viendo. Donald Trump también firmaba una orden ejecutiva para la creación de un fondo soberano para Estados Unidos, y varios miembros de su equipo tienen fuertes vínculos con Bitcoin. ¿Tú crees que estamos a punto de ver la inclusión de Bitcoin en ese fondo? Y si es así, ¿qué implicaciones tendría? Bueno, yo creo que la creación de un fondo soberano en Estados Unidos es un movimiento estratégico, y el hecho de que figuras clave como Scott Bessent y Howard Lutnick estén involucradas, pues lo hace aún más interesante, ¿no? Bessent ha declarado que todo está sobre la mesa con respecto a Bitcoin, y Lutnick no solo tiene cientos de millones en Bitcoin, sino que también dirige Canton Fitzgerald. Esto es una firma muy fuerte y que tiene presencia en mercados financieros. Al final, el tamaño soberano de Estados Unidos pues tiene visos de ser gigantescos. Si consideramos que el fondo de Noruega maneja alrededor de $2 billones, el de Estados Unidos pues debería ser mucho más grande, ¿no? Esto significa dos cosas. Primero, una parte importante de este dinero se destinará a compra de acciones, que también impulsará los mercados bursátiles, y el segundo es que es altamente probable que una parte significativa se dirija a Bitcoin, ¿no? Según algunos analistas, sugieren que entre el 70 y el 80% de la asignación se destinaría íntegramente a Bitcoin. Si Bitcoin llega a formar parte de este fondo soberano, estaríamos viendo la validación institucional de forma clara. Sería la primera vez en una nación con el peso de Estados Unidos, al margen de El Salvador, que integra Bitcoin en su estrategia económica, lo que aceleraría su adopción global y llevaría a precios y niveles pues que todavía no podemos ni siquiera imaginar, Susana. También hay algunos economistas que sugieren que Trump estaría preparando un nuevo acuerdo Plaza 2.0, lo que implicaría la devaluación controlada del dólar, y así de esta manera pues impulsar la economía de Estados Unidos. ¿Tú esto lo ves posible? Y si esto ocurre, aquí Bitcoin, ¿qué papel jugaría? Bueno, el concepto de un acuerdo de Plaza 2.0 tiene mucho sentido, ¿no? Si analizamos la estrategia de Trump, históricamente Estados Unidos ha utilizado la devaluación del dólar para impulsar la industria, ¿no? Y reducir el déficit comercial. En el 85, con el acuerdo Plaza original, se forzó una depreciación del dólar frente al yen y el marco alemán. Esto benefició, a la economía estadounidense. Este ajuste monetario no es casualidad. Trump lo está usando, como sabemos, como la guerra comercial, como una herramienta multifuncional que presiona a otros países, Canadá, México y también a otros a vender reservas de dólares, ¿no? Y a comprar bonos de Estados Unidos a 10 años. Esto al final lo que hace es reducir el valor del dólar y al mismo tiempo aumentar la demanda de deuda estadounidense a largo plazo. Entonces, si esta estrategia tiene éxito, lo que vamos a ver es una combinación de un menor costo en el crédito, un dólar más débil y un crecimiento acelerado de Estados Unidos, ¿no? ¿Esto cómo afecta a Bitcoin? Pues si Trump sigue un camino similar, lo que podemos ver es que en un entorno de debilitamiento del dólar, que el Bitcoin se revalorice, ¿no? Esto es muy positivo para un activo duro como es Bitcoin. Yo siempre les recuerdo a toda la audiencia, Susana, aprovecho
ahora que estamos en estos precios, ¿no? $98.000 en el entorno, que nosotros en Bit2Me, la plataforma española, lo que hacemos es dar paso vía a que cualquier usuario pueda comprar porciones de Bitcoin, que tenga exposición. Y hay dos tipos de perfil, uno quizá un poquito más maduro, ¿no? A partir de los 40, 50, 60 años, que dadas estas noticias creo que sería interesante que valorase la opción de empezar a tener exposición a este activo, ¿no? Y nosotros en la plataforma, como sabéis, a los oyentes de Intereconomía, además, bueno, pues les entregamos un regalo de bienvenida por la primera compra de 100 euros o más, les damos 15. Entonces, bueno, y para la gente que también nos escucha y es más joven, como una alternativa a otras inversiones tradicionales como el real estate. Oye, ya lo último, ¿por qué Ethereum ha sufrido más por el golpe arancelario que Bitcoin? Bueno, esto es una tendencia que llevamos viendo, Susana, en los últimos 2 años. Hay una cotización, una valoración que se hace Bitcoin contra Ethereum y está en una clara tendencia bajista, ¿no? Al final es lo que hemos hablado muchas veces. Bitcoin, dentro del mundo de los criptoactivos, no tiene competidor. Tiene una propuesta de valor muy clara. Ser una reserva a medio y largo plazo, consolidada, que se pueda auditar, que es global. Sin embargo, Ethereum tiene una propuesta que puede ser sujeto de tener competencia, ¿no? Literalmente, existen más de 30.000, 40.000 criptomonedas y algunas de ellas, como Solana, Cardano, Polkadot, son potenciales competidores de Ethereum. Entonces, si no tiene una propuesta de valor muy diferenciada del resto de criptoactivos, pues entre ellos están, digamos, canibalizando, ¿no? Entonces, Bitcoin se está consolidando, está ganando cuota de mercado, no solamente sobre Ethereum, sino sobre el resto de criptoactivos. Lo vemos pues con las entradas diarias de compras que hay en los ETF. Esto no significa que Ethereum pueda tener un buen performance en un momento determinado, pero en el medio y largo plazo, contra Bitcoin y Bitcoin contra cualquier otro activo, yo creo que en esta fase de descubrimiento, de adopción institucional que hemos comentado, pues tiene visos de ganar mucha cuota de mercado, ¿no, Susana? Pues ahí nos hemos puesto al día. Formación, información y también esa promoción. Recuérdamela, Javier. Pues nada, en Bit2Me, empresa española participada por Telefónica y Unicaja, para todos aquellos que quieran empezar a explorar, tener en sus carteras una parte de un activo que se está adoptando a nivel global, a nivel institucional. En Bit2Me, ese registro, que es muy sencillo, te permite comprar 100 euros, te regalamos 15 y además, si tienen cualquier duda, cualquier consulta que quieran hacer, tenemos línea directa con todos los clientes para resolverles pues, cualquier cuestión de este nuevo activo que hay que entender y que es bueno pues, siempre ir de la mano de una empresa que lleva ya más de 10 años aquí en España. Estupendo. Pues Javier Pastor, desde Bit2Me, gracias y hasta el miércoles que viene. Un abrazo. Adiós. Siempre un placer, Susana. Adiós. Un saludo. Ricardo, por favor, ¿puedes decir algo? Nada, ni mu. Espera, que esto no falla. Ricardo, oye, que el tango está muy bien. Pero donde esté una jota... Ahí te has pasado. Que va, mira, sin ni pestañea. Dejar sin palabras a un argentino no es fácil. Pero es que ahora, si vienes al Santander, puedes disfrutar del nuevo iPhone 16 desde 0 euros al mes, cumpliendo condiciones. Santander, es el momento. Dejaron mudo, ¿eh? Promoción válida hasta el 15 de febrero de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. ¿Qué pasa si recibe una herencia y tiene deudas? Herencias entre hermanos, ¿cuándo es posible? ¿Qué impuestos se pagan? Cada lunes, a partir de las 10:30 de la mañana, consultorio de herencias en Capital Intereconomía. Deja tu mensaje en el 609 22 47 16. En Capital Intereconomía, Escuela de Finanzas, con Bontobel. Y abrimos la Escuela de Finanzas, donde aunamos formación e información y miramos siempre a la industria de gestión de activos y del asesoramiento financiero. Hoy vamos a poner el foco en la inteligencia artificial. ¿Ha llegado la inteligencia artificial a las finanzas? ¿Cómo la están aplicando las gestoras? ¿Qué resultados puede tener en las carteras, en los fondos, en el cliente final y en su rentabilidad final? Me acompaña Ricardo Comín. Ricardo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana, encantado de estar aquí. Director comercial de Bontobel para Iberia. ¿Tú utilizas mucho la inteligencia artificial?
Bueno, la voy utilizando más. Tampoco lo utilizo muchísimo, pero sí, ya me va ayudando. Es verdad que mis compañeros que están en la parte más de análisis y de construcción de carteras lo están utilizando más. ¿Y ellos qué te cuentan? ¿Les está sorprendiendo lo rápido que está yendo esta tecnología? Porque es bárbaro, ¿no? Bueno, la verdad es que llama muchísimo la atención y bueno, nosotros en su día compramos una boutique alemana que se dedicaba a gestionar fondos todo a través de inteligencia artificial. Incluso, lanzamos un avatar que podía hablar con el cliente final y le decía cómo iba su cartera en el día a día y le explicaba todo. Entonces, se lleva trabajando en esto desde hace tiempo, pero es verdad que, por ejemplo, es francamente... un gran ejemplo, dicho de manera más breve, ver cómo va en todo el tema de patentes. Es decir, cuando se empezaron a dar los primeros modelos lingüísticos de inteligencia artificial, en el año 2017 había un crecimiento más o menos en torno al 19%, y desde el año 2020 está habiendo en torno a un crecimiento del 50% número de patentes. Esto no solamente es en la parte financiera, es en todo tipo de sectores, pero claro, está afectando también a la parte financiera, con lo cual cada vez hay más herramientas, cada vez hay más crecimiento y cada vez hay más demanda, y sobre todo, si la hay es porque la gente la está utilizando. Claro, y la parte financiera, ¿cómo la está utilizando? ¿Cómo se está adaptando a esta nueva tecnología? Bueno, para la parte financiera realmente hay concretamente cuatro puntos que son importantes para la inteligencia artificial. Lo primero es reducción de los costes, ¿no? Esto pasa un poco en todos lados, ¿no? Automatizas las tareas. Las instituciones financieras pueden reducir el trabajo manual, que se está incrementando con todo el tema de regulación, agilizas los flujos de trabajo y lógicamente las operaciones se hacen a menor coste, ¿vale? Los análisis de datos, más o menos te lo he dicho antes, en un momento dado tú antes tenías un grupo de analistas que tenían que analizar los datos financieros de las diferentes empresas que se planteaban comprar o no comprar, o mantener en cartera o no mantener en cartera, tenían que abrir todos los datos y buscarlo todo. Ahora tú todos esos datos los cuelgas en inteligencia artificial te va a dar lo que buscas de una manera mucho más rápida, con lo cual esa parte también es importante. Como tercer punto está la detección de fraudes. Hemos visto cómo los fraudes a clientes a través de entidades bancarias o de falsas entidades bancarias, el famoso link que nos envían, el phishing y todo esto, está haciendo un roto importante a los clientes y a las entidades bancarias. Entonces, la inteligencia artificial lo que está haciendo es detectar cuándo se puede estar dando este tipo de fraudes y tratar de frenarlos, que es bastante importante. Y luego, en cuanto a gestión de carteras, la inteligencia artificial analiza a analizar condiciones de mercado y sobre todo las informaciones económicas. En estos fondos que te decía que teníamos en Vontobel, pues lo que hacíamos era analizar creo que eran 120 años o más de 100 años de mercados y buscar similitudes de mercados, y a través de esas similitudes decir, pues lo que mejor funcionó en un escenario como este económico es invertir en este activo o en este otro activo. Pero al final eso lo que analiza es pasado, y puede haber situaciones diferentes y que te cambian un poco esto. Yo me acuerdo que a la máquina le volvió un poco loca en su momento el quantitative easing. Nunca había visto un quantitative easing, la máquina nunca había vivido en la historia, entonces claro, no contaba con ello. Con lo cual está muy bien, pero no es perfecto. Ya. ¿Y vosotros, en el caso de Vontobel, cómo lo estáis utilizando? Pues como te digo, en esos fondos lo estamos utilizando. Son unos fondos que tienen sus fans. A mí me sigue gustando mucho lo que es el componente humano, me sigue gustando mucho lo que es el componente que observa y que piensa también pensando con datos nuevos, no solamente con datos antiguos, pero el componente humano lo que está haciendo es utilizar todo esto para analizar los datos de manera, los datos de las empresas o de los ratios financieros o de los ratios de deuda de una manera mucho más agregada. Y sí que está ayudando a lo mejor a tomar decisiones más rápidas, y entonces prácticamente no, todos los fondos están utilizando y los equipos están utilizando inteligencia artificial de una u otra manera. Y entiendo que este es el principio, ¿no? Que las aplicaciones que tenga la inteligencia artificial en la industria de gestión de activos, en la selección, en la recopilación de datos, en la elaboración de informes, esto va a crecer, ¿no? Estamos en el principio. Como en todo, no solamente en el sector financiero estamos en el principio. Lo importante es saber cómo se utiliza. También tiene riesgos, en un momento dado
O sea, por ejemplo, nosotros tenemos ahora nuestra propia inteligencia artificial dentro del banco, no nos dejan utilizar un chat GPT, por ejemplo, o algo así. Para que no metas datos que al chat GPT le puedan interesar o pueda utilizar otra persona. Puede utilizar un tercero. Entonces, bueno, puede haber en un momento dado filtraciones de información. Puede haber también, bueno, por hacernos entender, al final estamos recibiendo muchas llamadas comerciales todos, ¿no? Porque nuestros datos se acaban filtrando. Pues el algoritmo es mucho más potente y podrían filtrar mucho más información nuestra, además información bastante privada, con lo cual en eso también hay que tener mucho cuidado. Pero sí, esto va a ir a más y además con un mayor perfeccionamiento, y luego habrá una mayor regulación en Europa ya. No hemos inventado inteligencia artificial, pero ya la hemos regulado, y con lo cual ya hay regulación, pero bueno, todo esto tendrá que ir creciendo como lo que es, una cosa que es completamente incipiente. Hoy hablabas de riesgos. ¿Tú crees que entre los riesgos también habrá la destrucción de empleo? Bueno, según estos son datos de Bloomberg, no es de Vontobel, dicen que se calcula que destruirá un 3% del empleo financiero. Lógicamente no, si estamos diciendo que vamos a reducir costes, que vamos a necesitar menos gente para análisis y todo lo demás, probablemente las plantillas sean más pequeñas. Pero es un proceso adaptativo, ya pasó con todas las revoluciones industriales. Por poner un ejemplo muy primitivo, cuando se empezaron a poner las lámparas eléctricas en vez de las de vela, pues claro, se daba por hecho que los que cambiaban todas las noches las velas se quedaban sin trabajo. Bueno, al final se recolocaron a lo mejor en una empresa eléctrica, ¿no? Entonces, bueno, se va a dar ese proceso. En ese proceso probablemente haya reducciones de plantillas, y también lo que hay que ver es cómo está creciendo la demanda o el apetito por trabajar en el sector financiero. En el sector financiero hay menos apetito, y hay más apetito en trabajar en el sector tecnológico. Entonces, probablemente muchos de esas nuevas generaciones que están buscando su futuro en el sector tecnológico trabajarán en el sector tecnológico, pero para el sector financiero. Y luego, ¿puede haber riesgos en cuanto a la correcta toma de decisiones cuando uno elabore su cartera, o cuando seleccione los valores o los bonos a tener en cartera? Ese riesgo siempre va a estar, sobre todo el riesgo de acertar. Si fuese 100% fiable, bueno, el mundo cambiaría directamente, ni trabajaríamos. Al final, lo que sí que es verdad y se lleva trabajando desde hace tiempo es en la personalización de las carteras de cada uno. Esto ahora mismo se hace con un test de MiFID, se hace con los banqueros preguntando, pero es que incluso el propio cliente, o en este caso no, yo como cliente, me puedo estar sesgado porque de repente acabamos de ir a hablar sobre Bitcoin, pues de repente llevo mucho tiempo yendo a hablar de Bitcoin y me animo al Bitcoin. Me lanzo. Y luego yo no soy un perfil de Bitcoin. En cambio, estas máquinas o la inteligencia artificial indaga mucho más en ti mismo, casi que viendo cómo te sueles mover para ver cómo es realmente tu perfil. Entonces, pues sí que es verdad que queremos que pueda acertar más a la hora de elaborar un perfil financiero y a la hora de analizar un perfil de riesgo para construir una cartera adecuada a la persona que lo está haciendo. Entonces sí que eso sí que puede ayudar, y luego repito, se personalizará mucho más las carteras de cada uno, porque se podrá hacer, habrá herramientas para ello. Ahora mismo es imposible. Si tienes cientos de miles de clientes, pues hombre, uno por uno se trata de hacer, pero no se puede hacer uno por uno, se hace más bien por grupos de riesgo. Entiendo que también tiene un valor muy añadido a los asesores financieros, porque si ellos le dedican menos tiempo a recopilar información, a elaborar informes, no sé, si dices, oye, ¿cuáles son los 5 fondos que mejor lo han hecho en Europa en este año 2025, desde que empezó el ejercicio? Y te lo da en nada, te quita a ti un par de horas de trabajo bastante intensas, y eso que le puedes dedicar a lo que realmente importa, al cliente, a escucharle, ¿no? A entenderle, a darle la mano. Al cliente, efectivamente. Al final, yo trabajo en banca privada y trabajo con cliente final, y el cliente final lo que quiere es estar atendido y sentirse, vamos a poner entre comillas, importante, ¿no? para la entidad, y que le tratan con con personalización. Eso necesita tiempo, y si tú tienes que estar haciendo informes de riesgos, informes de actualizando su perfil, MiFID, ese tipo de cosas, y que son trabajos manuales, en muchos de los casos, pues te quita tiempo de poder estar con el cliente. Si esto te lo hace la inteligencia artificial, te va a liberar, y en esa liberación pues puedes estar visitando a tu cliente, atendiéndole en la sucursal o en las oficinas de banca privada y estando más cerca de él. Con lo cual creo que también es una cosa positiva, no solamente en la parte financiera, sino en la parte humana ligada a la financiera. Claro, esto va a ser como Internet.
que muchos no entendemos cómo era nuestra vida sin Internet, ¿no? Y al principio a lo mejor te costaba mandar un correo electrónico, pero ahora es parte de tu vida, lo tienes totalmente interiorizado. Estamos al principio de un largo recorrido. O sea, te digo Internet como te digo Instagram. Llegar a un sitio en coche. Sí. Llegar a un sitio en coche. O sea, que bajamos la ventanilla. ¿Sabe usted dónde está la calle no sé qué? Y te decían ni siquiera... Ahora es como rarísimo y te parece como que cómo hacíamos antes. Y, bueno, al final ahora si le preguntas a mis hijos, oye, el callejero, te dice, ¿pero eso qué es? Exacto. Entonces, bueno, y además ha sido muy poco tiempo y esto está corriendo, como digo, y se puede ver a través de las patentes. La aceleración que está llevando ahora es muchísimo mayor que la de hace 5, 6, 7 años y cada vez acelera más. Y además, bueno, ya hemos visto ahora con DeepSeek y lo hemos visto con todo esto, con costes más baratos, con lo cual cada vez se va a democratizar más y se va a acercar más a todo el mundo, con lo cual esto va a volar. Lo importante, como digo, es que se haga con criterio y se haga bien. Al final hay riesgos implícitos y es principalmente la fuga de datos. Oye, además la industria financiera, la industria de gestión de activos, la industria bancaria es una de las que más utiliza la tecnología de siempre. O sea, es gran innovadora, es palanca de cambio realmente. Bueno, sí, realmente acuérdate cuando aparecían los cajeros automáticos, las tarjetas... O sea, las plataformas para comprar y vender tus cuentas, hacer transferencias ahora inmediatas. O sea, efectivamente. Son súper innovadoras. Bueno, es una manera también de competir. Sí. Y luego también a favor de que muchas veces como españoles nos gusta fustigarnos y darnos con el látigo en la espalda, hay que decir que la banca española es súper avanzada. Sí. O sea, si muchos de los clientes españoles viesen cómo siguen pagando en Estados Unidos a través de mandar el cheque y todo eso, bueno, pues alucinarían simplemente lo que es una domiciliación de recibos. Yeah. Sí, efectivamente, el hacer mucho más cómodo al cliente y mucho más automático todos los servicios que necesita es importante. Eso tiene una cara B, que es en este caso la destrucción de empleo por parte de las sucursales. Se necesitan menos en este caso sucursales porque eso ya lo están haciendo a través de plataformas. Pero bueno, no hay un mundo perfecto. Y yo creo que en general el cliente está satisfecho con no tener la tarea de tener que ir al banco y poder utilizarlo. Es que si vas al banco tienes un problema. Sí, o sea, exacto. Sí. O bueno, tienes una operación más complicada, puede ser una petición de una hipoteca o un préstamo personal. Pero normalmente no vas al banco. Exacto, la operación del día a día prefieres a lo mejor hacerla. ¿Cuántas veces fuiste tú al banco el año pasado? Ninguna. Vale. Ricardo Comín de Montoel, hoy un auténtico placer. Gracias y nada, el futuro ya está aquí. Un abrazo, cuídate. Igualmente, muchas gracias. Este 14 de febrero el Corte Inglés quiere desearte un feliz día de San Valentín. Es el momento perfecto para hacer un homenaje a esa persona que está presente en tu vida y consigue que cada día sea mucho mejor. No siempre es fácil explicar con palabras qué significa para ti, ¿verdad? Y es que el amor se puede sentir de mil maneras. Solo tienes que decidir cuál es la tuya y hacérselo saber. Y si además quieres celebrar San Valentín con un regalo, en el Corte Inglés tenemos muchas ideas para que siempre aciertes. Elijas lo que elijas para esa persona tan especial, seguro que aquí encuentras ese detalle tan único como vuestro amor. Además, tenemos una sorpresa preparada para que se la hagas llegar. Pásate por nuestras tiendas y llévate de regalo una tarjeta de felicitación con definiciones del amor escritas por autores de la talla de Miguel Gain, de Fred, Andrea Balbuena, Raquel Beck y muchos más. Este 14 de febrero tienes mucho amor que celebrar. Feliz día de San Valentín. Recuerda que puedes realizar tus compras en tienda, en la web y en la app del Corte Inglés. Consultorio de fondos. Vamos con este espacio de consultas sobre fondos de inversión 915331851. Si lo prefiere, 609 22 47 16. Hoy con Borja Nieto, que es cofundador de Mi Capital. Borja, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Susana.
Estos días leía un informe, era una tribuna de opinión de un analista de reconocido prestigio del sector financiero que hablaba del sorpaso que le están dando los ETFs a los fondos de gestión activa. ¿Tú crees que esto es así? ¿Que está habiendo un sorpaso? ¿O esto de constreñir los márgenes al máximo y de relegar la gestión activa a otro lado tiene las patas muy cortas? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que cada vez, la gestión pasiva está muy de moda, ya no solo con ETF, sino en España sobre todo con fondos indexados por el tema de la tributación. Nosotros en Mi Capital utilizamos, la verdad, varios fondos indexados como el de Vanguard o el de Amundi, y yo creo que es una tendencia que se va a mantener. Ahora bien, no soy partidario de tener toda la cartera en fondos de gestión pasiva, porque la gestión pasiva está muy bien, pero hay que entenderla, porque muchos la están vendiendo como algo muy seguro, cuando realmente lo que hace es replicar como lo están haciendo los índices, ¿no? Entonces, ahora nos encontramos en un momento en el que todos los índices han subido mucho en estos 2 últimos años. Tenemos el S&P 500 en 6.000, o sea, al final lo han hecho bien. Ahora bien, tendrán esos momentos en los que pueden ir bajando y la gente le empezará a gustar menos los índices y volverá a fondos un poco más conservadores o de gestión activa con posiciones más defensivas. Entonces, yo creo que en parte es una moda, como lo ha sido, por ejemplo, los fondos value hace unos años, pero que es un activo muy válido y que a nosotros nos gusta mucho y que lo utilizamos en Mi Capital. Mira, también veía esta mañana en la prensa que Miralta Bank va a lanzar un fondo de inversión que hará inversión directa en criptoactivos. Es Miralta Crypto Fund. Va a ser uno de los primeros vehículos de este tipo registrados en Luxemburgo y cuenta con una cartera de hasta 20 valores. ¿Cómo ves el tema cripto? ¿Que haya cripto como subyacente? Ahí muchos me van a considerar algo raro, pero a mí me parece bien, porque al final es un activo más y creo que hay que valorarlo. Ahora bien, el problema de las criptomonedas es que hay muchas que no sirven para nada y que no tienen un valor, porque es muy difícil estimar cuánto vale una criptomoneda, por eso tienen una volatilidad tan alta, y considero que va a haber pocas en el futuro que valgan, ¿no? Es decir, las que valgan van a valer mucho, pero habrá muchas que se vayan a cero, ¿no? Entonces, todo lo que sea un activo más para poder invertir, en mi opinión, es positivo. Ahora bien, ya salió un ETF en Estados Unidos, el de Franklin, y poco a poco espero que la regulación permita invertir en más fondos, estilo este que comentas, o Renta 4, por ejemplo, también tenía previsto tener algunos fondos que tengas exposición a criptomonedas. Muy bien. Voy a ir con los oyentes que ya empiezan con las primeras consultas. 609 22 47 16. Hola, buenos días. Sería una consulta para el consultorio de fondos. Sería para preguntar que, como supuestamente Donald Trump quiere invertir mucho en Estados Unidos en infraestructuras, para ver si me podían decir algún fondo de infraestructuras que inviertan en Estados Unidos, tanto en carreteras, servicios de agua, oil and gas, en ese sentido. No tiene por qué ser solo infraestructuras, también a lo mejor en hospitales o algo así, no lo sé. Muchas gracias, un saludo. ¿Cómo ves infraestructuras en Estados Unidos? A nosotros es una parte que nos gusta mucho, porque además en la anterior legislación de Donald Trump pues tuvo un impacto positivo y bueno, habrá que ver un poco también cómo se comportan los tipos de interés, pero yo considero que es un activo interesante, por lo menos para tener una parte de la cartera. Entonces, para la parte, un poco por contestarle ahí a la pregunta y darle un poco más de nombres, tienes desde el fondo de Manji de infraestructuras, y luego tienes, por ejemplo, el de Goldman Sachs, el equity portfolio de infraestructuras. Luego algunos, aunque es importante entrar en clases limpias, ¿vale? Porque muchos de estos fondos sí que son más caros y con la clase limpia te ahorras mucha comisión, pero tienes, por ejemplo, el BNI Mellon, el Global Infrastructure, o tienes, por ejemplo, el de Bontobel. Y luego creo que está abierto, pero sería interesante también el de WS, si te permiten entrar, es una buena opción.
Vale, muy bien. Voy con otra nota de audio. Buenos días, soy María, de perfil más bien moderado. Me gustaría que el experto analizara el fondo DNCA Alpha Bond para complementar mi cartera de renta fija, en el que ya tengo el MS Corporate Bond, el BlackRock Short Duración y el PIMCO GIS Income. ¿Es buen momento para entrar? Muy bien. Muchas gracias por los consejos y felicidades. Muy bien. ¿Qué opinas de estos fondos? La verdad que tiene una cartera muy completa de renta fija, o sea, habría que ver un poco cuál es su perfil de riesgo. A mí el fondo que comenta para complementar me parece que está muy bien, lo hemos utilizado mucho, incluso lo utilizamos en algunas carteras. Es bastante flexible en cuanto a la duración, tiene una diversificación que en mi opinión es correcta. Lo único que también tiene que mirar es que a algunos no les encaja es tanto el tema un poco de la comisión, que tiene una cierta comisión a éxito. En cuanto a rentabilidad, a mí para renta fija es uno de los que más nos gusta porque a 3 años ha dado prácticamente un 6 y a 5 años, cuando han sido años muy malos de la parte de renta fija, creo que había estado cerca de un 5, creo que no llegaba en torno al 4,8, ¿no? Entonces, son 2 gestores los que lo llevan bastante buenos y a mí en la parte de renta fija es uno de los fondos que más nos gusta. Muy bien. Julián, buenos días. Hola, buenos días. Dígame. Vamos a ver, quisiera hacerle una consulta al experto sobre el siguiente fondo. Este es Mediolanum Renta Variable Global Selección. Muy bien. A ver qué le parece a él. Gracias. ¿Qué me dices primero de la gestora de Mediolanum y luego del fondo? Yo creo que Mediolanum hace una cosa muy buena, que es a través de los family bankers te ayudan un poco a saber cuáles son tus objetivos. Es que va un poco en línea con lo que hacemos en Mi Capital, de primero analizar un poco la persona y a partir de ahí ver cuál es la cartera que mejor se adapta al perfil de riesgo de cada uno, ¿no? Y sobre todo ir haciendo un seguimiento y un acompañamiento. A mí lo malo de los fondos de Mediolanum es un poco la comisión, que suelen tener una comisión de gestión bastante elevada, cercana al 2,2, cuando realmente tienes algunos fondos que me parecen mejores que el que comentaba Julián, que pueden ser, por ejemplo, el Robeco Global Premium, o si buscas un indexados como los que hablábamos al principio, el Vanguard Global, o tienes también otros como pueden ser, por ejemplo, el DWS, el Growth Sector Plus. O sea, tienes algunas alternativas que me parecen más completas, pero creo que Mediolanum está muy bien para personas con un capital alto, que lo que buscan es una persona que le cuente los mercados, que le acompañe en esos momentos. Pues para eso me gusta más Mediolanum que lo que es la gestora en sí, porque ya te digo, sí que son fondos con comisiones. Creo que te hablo un poco de memoria, tiene un 2 y luego le tienes que meter la comisión de custodia del 0,1. Entonces, al final se te queda en torno a un 2,2 como poco. ¿Qué son comisiones baratas y cuáles son las normales? ¿Y cuáles son las habituales que se pagan cuando uno compra un fondo de inversión? Sí, pues a ver, por eso un poco lo que comentabas al principio de los ETFs. Al final los fondos indexados están en torno al 0,1 en la clase limpia y 0,3 si compras un poco la clase que no es la institucional, la que se puede comprar, por ejemplo, en la Amundi MSCI World. Luego fondos de gestión activa, por ejemplo, de renta variable, que son un poco más caros, están en torno al 1,4, 1,5, o por ejemplo, fondos que hemos comentado alguna vez, como el Guinness, por ejemplo, que nos gusta mucho de dividendos, tiene un 1,28. Sí que es verdad que nosotros tratamos de comprar la clase limpia, porque al final la clase limpia, incluso ese mismo fondo la tienes en torno al 0,7, 0,8, que al final es que es un 1,2 de diferencia respecto a lo que hablábamos, por ejemplo, del fondo anterior. Entonces es un 1% más de rentabilidad que le vas a ir sacando cada año, ¿no? Luego la parte de renta fija sí que suelen son más baratos, en torno al 0,8, 1%, y la clase limpia en torno al 0,5, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante no solo que el fondo sea bueno, sino que tenga una comisión ajustada a las rentabilidades que esperamos de él. Vale. Mira, pregunta uno de los oyentes a través del canal de YouTube. Juan, buenos días. ¿Qué fondo sugeriría para entrar? Uno, el Heptagon Global Equity y el otro, el Baillie Gifford Long Term Global Growth. ¿Cuál es el Heptagon? ¿De quién es?
Sí, pues te cuento un poco. Son dos fondos bastante agresivos, ¿vale? Es que son parecidos, tanto el de Heptagon como el de Bailey Gifford. En este caso, justo el Bailey Gifford es un fondo que nosotros hemos recomendado mucho tiempo, y luego el fondo de Heptagon es un fondo que es global, que tiene, el que comenta el oyente, en torno a un 60-70% en renta variable americana, tiene una parte en Asia y una parte creo que en Reino Unido. A mí es un fondo que sí que me encaja, pero que tienes que tener en cuenta que va a tener una parte muy grande en tecnología, ¿vale? Y luego creo que el segundo un poco sector más interesante es el de salud y servicios financieros, que es un poco lo que lleva, ¿no? Es decir, pues por ejemplo el Taiwan Semiconductors, Amazon, o sea, es un fondo que tiene empresas de gran capitalización y que a nosotros nos encaja. Ahora bien, tiene que estar acostumbrado a tener un riesgo alto, porque es un fondo que tienes años como 2022 que te puede hacer un menos 30 tranquilamente. Vale, y luego, entre las dos gestoras hay mucha diferencia en cuanto a tamaño, presencia, gama de producto. Bueno, a mí son dos de las de nicho que más nos gustan. Entonces, creo que no está eligiendo dos gestoras que tengan poca capitalización, sino son dos gestoras enormes que nos encajan muy bien las dos. O sea, creo que tiene que analizar un poco cómo se complementa con el resto de fondos de su cartera, porque no tiene un problema de gestoras. Al final no es una gestora nueva que está apareciendo, sino ya es una gestora con un volumen que no me lo sé de memoria, pero tiene un volumen de capitalización altísimo, que en España no son tan conocidos, pero que a nivel global pues gestionan miles de millones y son dos fondos que considero de los mejores. Vale. Lo único que tienes que estar acostumbrado a ese riesgo, que no es un fondo para todo el mundo. Vale, en los fondos más conservadores, ¿tiene que haber renta variable? O sea, en las carteras más conservadoras, cuando vosotros hacéis el análisis de las carteras de vuestros clientes y recomendáis sacar, meter, si te ponen, oye, nivel de riesgo mínimo, aunque digan mínimo, ¿algo de renta variable o no? Bueno, nosotros en general siempre metemos algo de renta variable en las carteras, ¿vale? Es decir, si un cliente nos dice yo no quiero riesgo, pero no voy a necesitar este dinero en 10 años, pues igual sí que metemos entre un 10 y un 20% de su cartera, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría va a ser en renta fija, pero lo que sí que se ve es que en ciclos largos la renta variable pues tiene una mayor rentabilidad, ¿no? Ahora bien, hay que ser capaz de aguantarla. Entonces, si el cliente es muy conservador y te dice, yo no quiero perder bajo ningún concepto en ningún momento, pues igual no le metemos nada. Pero si no, si puede variar y que su cartera se mueva un poco más, sí que tratamos de meterle una renta variable diversificada a nivel global para que también aporte un extra de rentabilidad. Ahora bien, el peso, pues si nos dice que no quiere nada de riesgo, pues va a ser muy, muy pequeño. Pero sí que tratamos que algo de renta variable tenga, porque a la larga el cliente te lo agradece. Vale, y luego cuando componéis una cartera, la componéis igual, o sea, ya además del nivel de riesgo, teniendo en cuenta la edad del cliente, no es lo mismo una persona de 30 que una persona de 55 años, aunque los dos sean moderados de perfil o los dos sean audaces. Sí que lo tenemos en cuenta, pero creemos que la edad no, o sea, tú puedes tener una cartera muy agresiva o de renta variable siendo una persona quizás de una edad más avanzada, ¿no? Tú puedes tener 70 años y decir, oye, este dinero no lo necesito y por lo tanto quiero asumir más riesgo y tener una cartera 100% renta variable. Igual uno de 30 no tiene ese plazo porque te dice, oye, mi idea es comprarme una casa en 5 en 6 años, ¿no? Entonces, creo que la edad no es el factor determinante, sino el plazo en el que a priori necesitas el dinero. O sea, todos los fondos que recomendamos son líquidos, entonces se pueden sacar en cualquier momento y creo que es más cuándo vas a necesitar el dinero que la edad que tengas. Vale. Aunque normalmente las personas mayores tienden a tener carteras más conservadoras que los más jóvenes que a priori tienen más plazo. Oye, ya la última, me preguntan, antes hemos hablado de infraestructuras, otra de infraestructuras, dice, ¿me puede decir cuál es la diferencia entre el Morgan Stanley Invest Global Infrastructure y el M&G Global Listed Infrastructure? ¿De los dos?
Sí, o sea, tendría que mirar bien el subyacente de cada uno de los dos. Porque el de L&G en nuestro caso lo conocemos más, pero el Morgan Stanley tiene uno de Quant y otro. Entonces tendría que ver exactamente cuál se refiere y de ahí verlo. Ahí si nos pasa la consulta se lo miro en detalle y le digo las diferencias porque los dos tienen el mismo objetivo de inversión, pero no te sé decir el subyacente cuál es la diferencia entre uno y el otro. Pero, por ejemplo, el de Morgan Stanley es más cuantito. Y el L&G sí que lo tenéis ahí en el radar, ¿no? Vosotros. Nosotros el L&G lo utilizamos mucho, que de hecho, bueno, en Intereconomía también hemos visto muchas veces que lleváis a personas pues que llevan ese tipo de fondos que se lo conocen bien, y a nosotros es un fondo de los que tenemos en el radar y metemos en las carteras de renta variable, porque al final es un fondo que, aunque no ha dado mucha rentabilidad en los últimos años, es un fondo que tiene una cierta estabilidad y que a nosotros nos encaja para un tipo de perfil, ¿no? Al final invierte en empresas un poco más value, tiene Kinex, tiene Franco Nevada, o sea, tiene unas acciones que están bien, aunque en los últimos años tampoco ha dado una rentabilidad excesiva como sí que lo han dado el Heptagon o el Bailey Gifford que hablábamos antes. Muy bien, pues estupendo. Borja, muchísimas gracias por acompañarnos y por ayudar a los oyentes. Un abrazo. Desde Mi Capital, gracias. Susana. Y nosotros nos vamos, que es miércoles. Gracias por acompañarnos, por su confianza y por estar ahí desde las 7 de la mañana en directo. Cuídense mucho y aprovechen el sol. En Madrid parece que hace un día bárbaro. Sol, pero me da la sensación de que va a hacer frío en la calle. Así que abríguese. Gracias y hasta mañana a las 7. Adiós. Se entiende por transferencia bancaria la operación mediante la cual una persona da instrucciones a su entidad para que con cargo a una cuenta suya envíe una determinada cantidad de dinero a la cuenta de otra persona en la misma o en otra entidad. Las transferencias pueden ser nacionales, exteriores o transfronterizas. Se pueden realizar personalmente en la sucursal, a través de un cajero automático, por teléfono o por internet. Pueden ser además ordinarias o urgentes cuando el plazo para recibir el dinero es menor del habitual. Según la Ley de Servicios de Pago, si la transferencia se realiza en euros y se hace entre cuentas de la misma entidad, se puede recibir el dinero el mismo día en el que se envió. Cada entidad financiera puede establecer además una hora a partir de la cual las órdenes recibidas se realizarán al día siguiente hábil. Para operaciones cursadas en una divisa distinta al euro, pero en la que ambas entidades se encuentran en la Unión Europea, el plazo no podrá ser mayor a 4 días hábiles a contar desde la recepción de la orden por el banco. Junto con los plazos, las comisiones son otra de las mayores dudas que generan las transferencias bancarias. La cuantía dependerá de cada entidad financiera. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. La tradición y la innovación se dan la mano en El Séptimo Toro. El mundo del toro comentado por los mejores especialistas. El análisis de la actualidad desde una perspectiva diferente. Todos los domingos a las 11 de la noche se lidia en Intereconomía El Séptimo Toro con Carmelo López y Gonzalo Bienvenida. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495.
La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Líderes con Alma, el punto de partida para los emprendedores del futuro. Un programa lleno de emoción, apasionante y apasionado, que tocará tu alma y la de los grandes líderes. Líderes con Alma, el programa que te mostrará la verdadera esencia de todo emprendimiento. Dirigido y presentado por Mar Asenjo. Líderes con Alma, los sábados de 8 a 9 de la mañana en Radio Intereconomía. Son las 11.